Protesta social es el desafío de la gobernabilidad de cara a la Argentina 2020. Estábamos con Sergio Berni. Muy buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, todos saben, Sergio Berni fue de alguna manera, viceministro de Seguridad durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y además, bueno, también estuvo como viceministro de Desarrollo Social durante la gestión de Alicia Kirchner. A ver, un eventual gobierno peronista en la Argentina 2020 va a tener un desafío importante en la calle, una política de seguridad que tengan que enfrentar reclamos de los excluidos del sistema, los trabajadores informales que no se sienten representados por la organización sindical. Mire, la verdad que la política de seguridad no tiene nada que ver con la represión porque la gente no tenga trabajo. Son dos cosas totalmente distintas. Es claro que no existen políticas de seguridad por fuera de un marco de inclusión social, algo que dejó muy claro el candidato de nuestro espacio político, Alberto Fernández. Y el gran desafío no es cómo controlar la calle, sino el gran desafío es cómo poner la Argentina en marcha, cómo volver a prender las chimeneas de todas aquellas fábricas que se han apagado, cómo levantar las persianas de los comercios que se han cerrado. Pero usted entonces, Sergio, a ver, la hipótesis que sostiene es que hay una relación directa entre la pobreza y el delito. Bueno, eso es lo que dice la provincia de Buenos Aires, ha tratado de justificar, mejor dicho, ha justificado el incremento de sus delitos en un 35% y lo ha dicho el jefe de la policía bonaerense diciendo que la pobreza aumentó el delito en la provincia de Buenos Aires. No lo digo yo, lo dijo el mismo oficialismo. Es decir, que en esta concepción, quienes caen en la pobreza se convierten casi automáticamente o aportan en términos, por lo menos porcentuales, a convertirse en delincuentes. No, no necesariamente. Cuando hablamos de la relación estamos hablando de la exclusión. Creo que no hay nada más excluyente y violento que la inequidad, y eso claramente genera un marco donde, vuelvo a repetir, quien lo dijo fue el jefe de la policía de este gobierno, fue la consecuencia del aumento del delito en la provincia de Buenos Aires. Le vuelvo a repetir, para que le quede claro, esto es lo que dice el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal. Ahora, en términos totales, la tasa de homicidios, por ejemplo, ha bajado desde 2015 en adelante en Argentina, y son cifras oficiales de organizaciones internacionales, ¿no? La tasa hoy es de 5,3%. Primero que no son de cada 100.000 habitantes. Primero que no son cifras de organismos internacionales. El organismo internacional, por ejemplo, en este caso, si usted se refiere a Naciones Unidas lo único que hace es reproducir lo que envía la Argentina en su informe anual. En cuanto a las tasas de homicidios... ¿Usted dice que las cifras no son confiables, las cifras del Ministerio de Seguridad? No son que cambian, sino que lo que... ¿Son confiables? Discúlpeme terminar el concepto. Lo que uno tiene que analizar a la hora de analizar ¿para qué son las estadísticas? Las estadísticas son para comparar y evaluar, en este caso, planes de seguridad. Nosotros, por más estadística que tenemos, no podemos evaluar nada porque claramente transcurrieron 4 años y este gobierno no ha presentado su plan de seguridad. Pero, para ir por partes, para entender, claro. Para que entienda. Sí. Segundo, como cada país tiene sus propias leyes, el delito que se toma es el homicidio. Ahora, dentro del homicidio, usted sabe que hay homicidios culposos y homicidios dolosos. Dentro de los homicidios culposos no es lo mismo, o dolosos, no es lo mismo el homicidio en ocasión de robo que un femicidio en cuanto a estadística y nivel de criminalidad. Y además no es lo mismo un homicidio posterior a un robo, como decíamos recién, que un homicidio en estudio. Por lo tanto, muchas de las estadísticas que se manejan son homicidios en estudio o posibilidad, por lo tanto, no interfieren en los números absolutos. Ahora, lo concreto es que la provincia que mayor porcentaje tiene en materia de seguridad dentro de los índices nacionales es la provincia de Buenos Aires. Bueno, también tiene la mayor cantidad de población, ¿no? Por eso, pero la provincia de Buenos Aires, hace muy poquitito, menos de un mes, la Procuraduría
de la provincia de Buenos Aires ha emitido su informe donde ha incrementado el 35% el porcentaje de todos los delitos, con el agravante que no solamente han aumentado en cantidad, sino también han aumentado en calidad, o sea, en su agravante delictual. Bien, entiendo el planteo en relación a la provincia de Buenos Aires. Las cifras oficiales a usted le resultan confiables en ese caso la provincia de Buenos Aires. En relación a las cifras nacionales, tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2015 era de 6,6 según el Ministerio de Seguridad Nacional y ahora es de 5,3 cada 100.000 habitantes. Esas cifras, esas cifras oficiales, ¿les resultan tan confiables como las cifras de provincia de Buenos Aires? Mire, en el 2015 la tasa de homicidio era de 5,4, era la más baja de Latinoamérica. Ahora el gobierno dice que tienen 5,3, está bien, será 5,3. 6,6 era en 2015. Bueno, no, 5,4 fue las estadísticas, pero le vuelvo a repetir. Sí. Lo concreto, nosotros no estamos para discutir números, sino para darle solución a un problema que este gobierno dijo que venía a solucionar y lejos de solucionarlo agravó, porque estamos viendo lo que ha dicho la Procuraduría de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Sergio, usted recién, cuando yo le planteaba el problema de la protesta social que termina muchas veces en situaciones de violencia, en la que las fuerzas de seguridad pueden tener una responsabilidad, pero también en muchos casos los manifestantes también tienen una responsabilidad. Se veía ayer frente al Consulado de Chile cómo fueron los periodistas gratuitamente agredidos. Un colega nuestro terminó internado con un golpe en la cabeza. Entonces, digo, esa es una hipótesis de seguridad que las fuerzas de seguridad y un Ministerio de Seguridad debe plantearse. ¿Cuál es el límite para una visión desde alguien que estuvo en el kirchnerismo? ¿Cómo actuaría en un caso así como el que sucedió en el Consulado de Chile? ¿Cuál es el límite? Claramente la vida humana, la integridad física. Ese es el límite y es el momento en que debe actuar una fuerza de seguridad y sobre la cual debe actuar. Y por sobre todas las cosas, eso desde lo material y desde lo formal, claramente que el límite de la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y ahí es donde actúa la pericia y la experiencia de aquel que conduce un operativo de seguridad. Cuando el que conduce un operativo de seguridad no sabe de qué se trata, terminamos, no sé, como el escándalo del partido de Boca River. Cuando una persona que conduce un operativo de seguridad sabe de qué se trata, va a haber un corte de calle que fue desalojado sin ningún tipo de violencia. En alguien que conoce el tema seguridad por su experiencia durante la gestión kirchnerista, viendo una Argentina con fuertes deudas sociales, ¿no?, que atraviesan históricamente en términos de pobreza, por ejemplo, y se ha agravado en la última gestión, si usted debiera encarar responsabilidades de seguridad, maneja como hipótesis el control de la calle dentro de los límites constitucionales? ¿Y cómo se hace eso cuando hay extralimitaciones de los manifestantes, como se está viendo en distintas regiones de América Latina? También limitaciones de los dos lados, digo, pero ¿cómo se lo plantea? Primero, no soy el ministro de Seguridad. No, pero conoce el tema. Conozco el tema, sí, claramente, lo he estudiado, lo he ejercido. Es una responsabilidad del gobierno del Estado brindar seguridad y le vuelvo a repetir, esto es como todo. Nadie encuentra lo que no sabe que está buscando. Cuando uno sabe lo que está haciendo, cualquier operación en materia de seguridad siempre tiende a ser exitosa. Hay un problema en Argentina con la noción de autoridad como legado de la dictadura, en el sentido de que cualquier fuerza de seguridad, cualquier uniforme que representa la violencia legítima del Estado, ¿se ve como ilegítimo aun cuando esté haciendo bien su trabajo? No, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública delegado por la Constitución, por lo tanto, lo único que tiene que hacer aquel que conduce desde la mirada política a la fuerza de seguridad, vuelvo a repetir, dentro de un marco legal, conocer cuáles son las actividades y operaciones policiales que debe realizar para una determinada situación. Pero recuerdo en la Plaza de los Dos Congresos hace 2 años cuando se discutía una de las leyes claves, el tema de la reforma previsional, una plaza agitadísima y la policía apedreada, policías individuales, o sea, personas apedreadas también por los manifestantes. En ese caso, ¿cómo se maneja una violencia legítima del Estado? Bueno, yo estuve ese día en la plaza y estuvo la mano de Dios para que no ocurriera una tragedia. Usted habla de... Bueno, eso si uno cree en Dios, no ocurrió una tragedia quizá por otro motivo. Está hablando cuando fue el intento de reforma previsional. Yo estuve en la plaza ese día,
Vi la actuación policial, no fue la policía a la cual yo estaba acostumbrado a conducir, me llamó poderosamente la atención la manera imprudente con la cual se llevó adelante el desalojo y claramente, vuelvo a repetir, no hubo una tragedia porque, bueno, permítame a los que creemos que Dios estuvo en la plaza. Ahora, narcotráfico, ¿no? Recién planteaba una vinculación entre la seguridad y la pobreza, que según usted el candidato Alberto Fernández señaló en el debate, y es cierto, cuando se le preguntó por seguridad, habló sobre las deudas. Lo que dijo el en candidato, relación a, lo que dijo Alberto Fernández, no hay posibilidad de generar políticas de seguridad por fuera de un plan de inclusión social, donde las políticas deben ser integradas e integrales. Usted no puede hablar solamente cuando habla en materia de seguridad del ejercicio policial. La seguridad trasciende el ejercicio policial, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los hábitos, pero con Sergio, la costumbre, con el trabajo. le propongo esta pregunta. Si fuera esa linealidad tan directa como usted dice, o como señala, de acuerdo con su lectura, el candidato Alberto Fernández, entre pobreza y delincuencia, por ejemplo, la Argentina, que ha ido creciendo con su pobreza desde la década del 70 y tiene una pobreza estructural del 25% y ahora llega a más de rosa el 37%, según los últimos cálculos, habría crecido, por ejemplo, sus tasas de homicidio de manera exponencial. Y eso no ha sucedido, ha tendido a bajar, de manera que eso contradice de alguna manera esa linealidad entre que para pensar una política de seguridad hay que desviar el tema hacia una política de contención social, de inclusión social, que es más de largo plazo. Son dos cosas totalmente distintas. Primero, vuelvo a repetir, la seguridad es una larga cadena de responsabilidades, donde el accionar policial es un eslabón, tiene su responsabilidad, pero no cae solamente en materia preventiva. Tiene que ver, vuelvo a repetir, con la educación, tiene que ver con muchísimos factores de generación de políticas preventivas, criminales, la justicia, el servicio penitenciario. Fíjese esta paradoja, el 85% de los crímenes que se producen o de los delitos violentos que se producen en la provincia de Buenos Aires es por gente reincidente. ¿Qué significa gente reincidente? Es que cometió un delito, fue apresado por la policía, tuvo sentencia, la justicia actuó correctamente, fue al servicio penitenciario y el servicio penitenciario, que tiene la finalidad no de actuar como un ente netamente punitivo, sino generar las condiciones para rehabilitar y resociabilizar ese delincuente, lo devuelve a la calle siendo nuevamente delincuente. Por lo tanto, por más esfuerzo que haga la policía, por más esfuerzo que haga la justicia, si desde el servicio penitenciario no se cumplen los requisitos mínimos para que esa persona sea resociabilizada y de vuelta a la sociedad como una persona de bien, claramente esa cadena sigue fallando. Cuando usted, por ejemplo, estudia las causales del delito, sobre todo en los lugares más vulnerables, ve que la primera señal de que una familia, y cuando digo una familia que se entienda bien, no digo que son todos delincuentes, pero cuando el padre de familia cae en el delito, queda apresado, esa familia queda totalmente abandonada. ¿Cuál es el primer síntoma? La deserción escolar. Si la escuela no va a buscar a ese chico, no rescata, el Estado no rescata a esa familia, ¿sabe quién se hace cargo de esa familia? Las economías del narcotráfico. Entonces, coincide con el candidato Axel Kicillof, que después corrigió de esos dichos, que hay una relación entre chicos excluidos y su ingreso al narcotráfico. No, son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que lo que ha dicho Axel Kicillof lo dijo en un contexto que después fue totalmente desvirtuado. Mire, pero no es algo parecido a lo que usted acaba de decir. El narcotráfico tiene tres consecuencias: la violencia, la corrupción y la alteración de las economías regionales o locales. Y de eso se trata cuando hablamos de alteración de las economías locales. ¿De qué manera influye el narcotráfico económicamente en el lugar territorial donde desempeña sus actividades? Que es algo totalmente distinto a lo que usted está apuntando. Sergio, yo le preguntaba en relación a los dichos de Axel Kicillof. Finalmente, Sergio, el problema de la pobreza es un problema muy complejo de solucionar, evidentemente. La democracia argentina no lo ha logrado, dado que
que va a ser difícil reducir ese indicador de un año para el otro. Esperamos entonces el año que viene que crezca la delincuencia y que el gobierno no pueda hacer demasiado con eso. No, le vuelvo a repetir, no hay una relación directa entre pobreza y criminalidad. Había entendido mal. Son dos cosas totalmente distintas. Hay factores predeterminantes, hay factores que son esenciales, que hay que prevenir rápidamente, pero lo importante y el desafío del año que viene, del gobierno que viene, es volver a generar el trabajo, porque el trabajo es el principal ordenador social. De ahí para adelante, bueno, todo lo demás podemos discutir, pero si no ponemos la Argentina en plena producción, si no recuperamos el trabajo como ordenador social, claramente vamos a tener nuevamente las calles como las que estamos viendo que está sucediendo en Chile, en Ecuador y en Ahora, otros lugares Sergio, del mundo. última cuestión. Hay una parte de la opinión pública que le reprocha al kirchnerismo esto que se llama garantismo. En sus respuestas, usted no prefiere hablar de la relación más o menos directa o indirecta entre pobreza y delincuencia, pero no de la delincuencia pura, digamos, que no tiene necesariamente que ver con la pobreza. ¿Eso es un paraguas garantista del modo en que usted ve la seguridad? No, el garantismo es una cuestión netamente jurídica que tiene que ver con cuestiones, con las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son universales y las leyes las interpretan los jueces. La verdad que yo como ex secretario de Seguridad, mi función es conducir la operatividad de las fuerzas de seguridad y no inmiscuirme en temas que tiene que resolver la justicia. Es como todo, yo soy médico, están los que son intervencionistas, los que son más conservadores, dentro de la justicia los que tienen una mirada más garantista, aquellos que tienen una mirada más dura en la implicación de pena, pero como eso lo aplican los jueces y son seres humanos, cada uno aplica la pena a su saber entender. Eso no quiere decir que haya una definición política en cuanto a garantismo o no garantismo. Muchísimas gracias, Sergio Berni. Por favor. Vamos a